Estás escuchando En Sala de Espera por la 90.3. ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer, olvidando mi fe. Ni hambre ni dolor, angustia o traición me podrán separar de tu amor. Sin miedo a nada. Hola, buenas noches. ¿Cómo están, queridos oyentes? Estamos aquí ya con luz al aire nuevamente, porque bueno, la Hope tuvo 3 días sin poder emitir, pero finalmente, bueno, la luz se hizo, gracias a Edesur. Y aquí estamos con una nueva emisión de tu programa En Sala de Espera, como cada martes de 20 a 21 por Radio Hope 90.3 desde Quilmes, Argentina. Y estamos tan contentas de estos programas que estamos desarrollando sobre la vida, nada menos que de Apóstol Pablo. Es un desafío cada martes porque los temas que estamos tocando son tan interesantes. Hoy no hay desperdicio. Vamos a estar hablando de aquellos amigos, de aquellos compañeros que han ayudado a que el ministerio del apóstol Pablo se desarrollara realmente como una sinfonía, ¿no? Y también vamos a estar hablando, si el tiempo así lo permite, de los cambios. La vida de Pablo fue una vida de cambios constante. ¿Y qué esto significó para él? ¿Qué significó para su ministerio? ¿Y qué puede significar también para nosotros? Así que tenemos muchísimo material. Lo que no podamos dar hoy lo vamos a seguir dando el martes que viene. Así que cuaderno, virome, estate atento, tomar apuntes, porque realmente lo que vamos a estar hablando es para vos, para tu vida y también para compartir. Quizás tu esposo, quizás tu esposa, tus hijos, un amigo. Mirá lo que escuché hoy en la radio y puede ser bueno para un tiempo de meditación, porque el objetivo de nuestro programa, como lo dijimos desde el principio, es para que vos puedas, que te ayude a crecer, a desarrollarte y a saber y entender en qué estamos creyendo. Y la palabra de Dios es tan rica, así que bueno, queremos compartir todo esto con vos. Y aquí, como siempre, como cada martes, el staff completo de En Sala de Espera. Tenemos a la productora, le damos ya la muy buenas noches, Adriana Barraza. Buenas noches a todos nuestros oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de En Sala de Espera. Y la co-conductora de este programa, la profesora Alejandra Echeverry. Muy buenas noches, queridas amigas, y bienvenidos a nuestra audiencia. Un nuevo martes, aquí siempre presentes del otro lado, escuchando lo que vamos a estar compartiendo hoy. Y la telefonista de lujo, ella hoy está ya reincorporada al equipo, así que podés llamar, compartir tus pensamientos, tus reflexiones, tu saludo. Ella es nuestra telefonista de lujo, Mónica Urbainsky. El señor operador, que aguanta nuestras locuras. Sí. el muchacho del grupo. Muy buenas noches, Jesús Madrid. Y quien les habla, Silvana Boto de Martínez. Y bueno, ya con todo arrancamos, porque el material es mucho y queremos que vos puedas justamente comunicarte, compartir a través de las diferentes vías de comunicación con nuestro programa. Así que ya te las estamos pasando. Teléfono 4257-0821. En el Facebook nos encontrás en los perfiles de En Sala de Espera o Hope es tuya. Nuestra página www.radiohope.com.ar y nuestro correo electrónico ensaladespera@hotmail.com.ar. Y si te perdiste alguna de las emisiones de En Sala de Espera, podés volver a escucharlas o metiéndote en la página de En Sala de Espera de la Hope o buscarla buscar los programas en YouTube. Y tenemos hoy una fecha muy especial porque es 29 de julio y queríamos compartir
un recordatorio, digamos, de lo que ocurrió un 29 de julio, pero en el año 1966. Es importante, algunas cosas no debemos olvidarlas porque nos ayuda como nación, como país, decir, bueno, que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Estamos hablando de la noche de los bastones largos. ¿Qué fue lo que ocurrió esa noche? Bueno, tenemos que ubicarnos que justamente un mes antes, el 28 de junio del año 1966, el teniente general Juan Carlos Onganía había derrocado al gobierno democrático de Arturo Illia y dado inicio a la dictadura autodenominada Revolución Argentina. Las universidades públicas argentinas estaban entonces organizadas de acuerdo a los principios de la reforma universitaria, que establecían la autonomía universitaria tanto del poder político y el cogobierno tripartito de estudiantes, docentes y graduados. Bueno, pero esa noche del 29 de julio, es decir, un mes después, fue el desalojo por parte de la Dirección General de Orden Urbano de la Policía Federal Argentina de 5 facultades de la Universidad de Buenos Aires, o sea, de la UBA, ocupadas por estudiantes, profesores y graduados, en oposición justamente a la decisión del gobierno militar de intervenir las universidades y anular el régimen de gobierno. Recordemos que este gobierno de facto en Argentina fue entre el año 1966 y 1970. La represión fue particularmente violenta en las facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La Policía Federal Argentina, que se encontraba bajo intervención militar desde justamente el 28 de junio, o sea, desde hacía un mes, tenía órdenes de reprimir duramente. El nombre del hecho, la noche de los bastones largos, proviene de los bastones largos usados por los efectivos policiales. Para golpear con dureza a las autoridades universitarias, los estudiantes, los profesores y los graduados cuando los hicieron pasar por una doble fila al salir de los edificios y luego, bueno, ser detenidos. En el caso de la intervención de la Facultad de Ciencias Exactas, Rolando García, que hoy es una celebridad mundial, era el decano en ese momento y también se hallaba con él el vicedecano Manuel Sadowski. Cuando entraron los policías, salió a recibirlos diciéndole al oficial que dirigía el operativo: ¿cómo se atreve a cometer este atropello? Todavía soy el decano de esta casa de estudios. ¿Saben cuál fue la respuesta del policía que estaba haciendo el operativo? Le golpeó la cabeza con el bastón. El decano se levantó con sangre en la cara y le volvió a repetir las mismas palabras y repitió el policía el bastonazo como respuesta. Fueron detenidas en total 400 personas y destruidos laboratorios y bibliotecas universitarias, ¿no? Un salvajismo. Sí, una fecha triste, parte pero negra de la historia nuestra. Claro, pero no debemos, ¿no? Como decir, bueno, acá no ha pasado nada. Cientos de profesores fueron despedidos, otros tantos renunciaron a sus cátedras y abandonaron el país. El hecho está considerado como una referencia central de la decadencia cultural y académica y de la fuga de cerebros en Argentina por esta situación. Así que bueno, lo queríamos recordar porque es algo importante que marca nuestra historia, esas páginas que decimos no volver, ¿no? Nunca más a eso, que a veces uno escucha comentarios porque uno no está de acuerdo por ahí con la situación que uno está viviendo o laboral o lo que fuere, y escucha comentarios como volvamos a los militares. Yo a veces he escuchado me hace pensar que realmente no tenemos memoria para decir esas frases. Claro, porque aparte hay absoluta anulación total de todos los derechos que figuran en la Constitución. Entonces, ¿a quién le gusta vivir bajo un gobierno donde no existen derechos civiles, o sea, derechos a las personas? Totalmente. ¿No se entiende?
Y no sé si es a causa de esto, porque no lo logré identificar, pero este mismo día, 29 de julio, cada año en la Argentina se celebra el Día de los Valores Humanos. Claro. Eso me gusta. ¿Mm? En el año 2003, en la Argentina, por la ley 25.787, se dispone que se impartan en todos los establecimientos educativos. Lo que pasa que, bueno, Están estamos en de vacaciones. vacaciones. Siempre vamos a estar en vacaciones No, para así esta que fecha, bueno, así que claro, se hace complicado. Pero bueno, la idea es hacer clases alusivas y exaltar el significado de los valores que, por supuesto, dignifican y ennoblecen las relaciones humanas. El concepto de valores humanos abarca todos aquellos bienes universales que vamos adquiriendo, asimilando y transmitiendo en nuestra vida y que nos motivan en nuestras decisiones cotidianas, ayudándonos a nuestra autorrealización y perfeccionamiento. Los valores, bueno, hay una infinidad de valores, podemos nombrar puntualidad, podemos hablar de compasión, podemos hablar de respeto, de tolerancia, de solidaridad, solidaridad, amor, desprendimiento, o sea, la lista es muy larga. Así que bueno, qué bueno en estas fechas poder recordar la necesidad que tenemos en nuestra sociedad de darle el lugar que corresponde a esos valores que nos dignifican, ¿no? Así que bueno, queríamos recordar estos dos hechos tan importantes que ocurrieron un 29 de julio y arrancamos con lo que teníamos programado, que venimos hablando nada menos que de la vida de Pablo, y hoy vamos a hablar de otro aspecto de la vida de Pablo. Sí, un aspecto más que importante. Y si uno tuviera que ponerle un título a esto que vamos a hablar ahora y a esta, digamos, este fragmento de la vida de Pablo, tendríamos que hablar del placer de estar juntos en el ministerio. Mirá si esto no es lindo para extenderlo, ¿no? A todos aquellos que verdaderamente tienen un ministerio, ¿no? O quieren tenerlo. Si vos examinás, por ejemplo, la vida de cualquier personaje, incluso bíblico obviamente y no bíblico, te vas a encontrar que en algún segmento de su vida aparecen personas, digamos, que son apoyos, pero son apoyos que tienen méritos propios, no son como bastones, Claro. ¿sí? Sino que son apoyos fundamentales con méritos propios. Si uno tuviera que compararlo de alguna manera en una orquesta, digamos esto, digamos, empiezan a aparecer los segundos violines. Hay un violín que es el principal y los segundos que es como que le hacen la segunda, justamente, ¿no? Y que cobran importancia por eso, ¿no? Por el hecho de que el primer violín se apoya en esos acordes que van a estar haciendo estos segundos violines. No podría funcionar sin estos segundos violines, ¿no? Entonces, de pronto uno ve importantes personajes bíblicos como Moisés, donde, digamos así, su segundo violín fue Aarón, su hermano. Juntos lideraban, digamos, todo lo que fue la salida de los hebreos de Egipto, luego de esa persecución que les hizo Faraón. Y lo lideraron todo esto en esa peregrinación a Canaán. Te podríamos pensar en David. ¿Quién es el segundo violín? Ahí está, Jonatán, su gran amigo, que tuvo que apoyarse en él, obviamente, para poder escapar, sí, a la persecución de Saúl, ¿no? Y ahí es donde demostró toda su valentía. Un segundo violín de Elías. Eliseo. Y viste que quizás Eliseo queda ahí siempre como bajo, hasta que cobra, viste, obviamente nombre propio, ¿no? Claro. Protagonismo, pero siempre muy a la saga de Elías, pero bueno, después tuvo ese protagonismo. Y vos sabés que también Jesús fijó la pauta, digamos, esta pauta de tener los segundos, al enviar a los discípulos a evangelizar de 2 en 2. Qué importante, ¿no? Y esto me hace acordar, esto está en en Marcos 6:7. Esto me hace acordar el domingo a la tarde a la prédica que hizo el pastor Daconte, en donde dijo que nos pongamos en parejas, que elijamos una pareja para estar orando. Un compañero de oración, exactamente, y que nos pongamos de acuerdo. Entonces vos elegís a ese compañero y se ponen de acuerdo en estar orando por temas en específico, y yo te puedo asegurar que la mano de Dios se mueve y se va a mover en gran manera. Bueno, Jesús ya acá había establecido la estrategia, ¿no? Y qué bueno que lo podamos incorporar ahora, ¿no? Estamos hablando de 2000 años después.
Entonces, pensemos un Martín Lutero, el gran revolucionario Claro, y la Reforma. de la Reforma, el gran reformador. Se habla mucho de Martín Lutero, pero ¿alguien conoce o escucharon mucho hablar de Felipe Melanchthon? No. No. Bueno, justamente era como el segundo de Martín Lutero y vos sabés que Martín Lutero tenía un espíritu, bueno, tan revolucionario, tan alterado, efusivo, Claro. y Felipe, él lo que hacía era apaciguar a Lutero en esos momentos incontrolables. Acuérdese que Lutero fue excomulgado, después el Papa lo excomulgó, el rey lo sacó de las tierras, así que bueno, tuvo que pasar bastantes situaciones enfrentándose con el Papa, con el rey, entonces bueno, era como que el que le ponía el cable a tierra Claro. era Felipe. Lo mismo podríamos hablar ya en el siglo XIX, por ejemplo, el gran ministerio de Moody, con su mujer, Aira Sankey. Moody era vigoroso, era un tosco zapatero, convertido en evangelista y necesitaba la tranquilizadora y culta voz de su esposa. Juntos hicieron un mejor trabajo para traer el evangelio de Jesucristo a muchas personas en ciudades de Estados Unidos y de Europa. Entonces fíjate vos qué papel importante. Podríamos seguir hablando del evangelista Billy Graham, que también, digamos, él, esos segundos violines, podríamos mencionar a Cliff Barrows y también a George Beverly Shea, que era el que cantaba, ¿no? Y que aún de muy grande lo siguió haciendo, pero todo lo habían hecho juntos. Y no es bueno que hagamos las cosas solos. No solo no es bueno por toda la carga y demás, sino que tampoco Dios quiere que hagamos las cosas solas. Si no seríamos como esos llaneros solitarios, si tuviéramos que representarlos, esos Rambo, esos agentes 007, y no es la idea. Dios Podemos quiere perder la perspectiva, me parece. totalmente, y aparte esa contención y ese apoyo, ¿no? de ese grupo de incondicionales. Cuanto mayor es la tarea, más vas a necesitar ayuda. Entonces esto me imagino, a medida que vos vas creciendo digamos, en lo que es una jerarquía en la iglesia, o en cualquier lugar, ¿no? Hablemos de un trabajo también, también vas a necesitar más ayuda. Un gerente de una compañía multinacional también va a necesitar de esos segundos violines, que quizás son los que terminan haciendo el mayor trabajo, ¿no? Para sostener a ese gerente. Entonces no es bueno hacer nada solo, ¿no? Y bueno, retomando la vida de Pablo, estamos parados, habíamos dejado en el instante en donde Bernabé, que era el segundo de Pablo, tenía, hasta este momento no era el segundo, No. Bernabé era Bernabé, y tuvo que ir a buscarlo a Saulo. ¿A dónde? A Tarso, donde había sido tratado. ¿Se acuerdan que hemos hablado de ese Tarso, de ese lugar donde él tuvo que aprender humildad? Porque él era de Tarso y había sido una persona que mandó a matar muchos cristianos, que los persiguió. Entonces ahí aprendió durante mucho tiempo humildad. Y bueno, Bernabé lo va a buscar porque había que seguir la obra, ¿dónde? En Antioquía. Claro. ¿Sí? En Antioquía había una iglesia que tenía todo el lugar de Antioquía. Vos sabés que tenía dos problemas muy importantes Antioquía, y esto les va a resultar quizás familiar ahora cuando se los mencione. El primer problema, uno era religioso y el otro era cultural. Ahora, ¿por qué había un problema religioso? Claro, se había extendido, digamos, el evangelio desde Jerusalén por el sur hasta Fenicia por el norte, y había cada vez un mayor número de creyentes que eran gentiles, o sea, no tenían la base como tenían los hebreos, Claro. los judíos, de todo esa primera fase, digamos, del cristianismo, que es la cultura judía. Ujú. Entonces, al no tener ese fundamento, se encontraban con esa difícil situación. ¿Qué hacemos con los gentiles, digamos? ¿Cómo les cambiamos las conductas? ¿Cómo los ayudamos a crecer? Entonces, no sabían nada de Dios, no estaban instruidos en las escrituras estas personas. Entonces, Bernabé era nativo de Chipre y tenía algunas ventajas, como por ejemplo conocer la lengua griega, que era la diseminada en ese momento. Entonces eso lo favorecía a Bernabé para que pudiera hacer extensivo el evangelio. El otro problemita,
había una disolución moral muy importante. Estamos justamente en este lugar que no tenía nada, justamente, Fenicia no era una tierra santa y Antioquía no era Jerusalén. Fenicia tenía una religión pagana y en Antioquía era un lugar donde había más o menos 500.000 de personas, prácticamente como acá, nosotros un poquitito más de 500.000, pero calculemos todo el partido de Quilmes. Y en donde, bueno, se dedicaban muchos a las carreras, a las apuestas, la prostitución, la política gubernamental corrupta, una disolución moral totalmente desenfrenada. Hoy que conmemoramos el Día de los Valores, bueno, esto era todo lo opuesto. Entonces había que trabajar en este lugar donde la situación, había una diosa, adoraban una diosa que se llama Dafne. Sí, entonces bueno, estaba muy cerquita de esa ciudad de Antioquía y había una cantidad de sacerdotisas prostitutas, o sea, imagínense lo amoral absoluto de todo este lugar, ¿no? Entonces, pero la mano del Señor, dice la palabra que la mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Eso es en Hechos 11:12. A pesar de, bueno, justamente cuanto más sobreabunda el pecado, más la gracia también, ¿no? Entonces esta ciudad empieza a ser impactada por ese poder del Espíritu de Dios, empieza a haber un avivamiento que empieza a llegar a todos los vecinos y empieza a disminuir todo lo que era toda esa situación de amoralidad, ¿no? Entonces, en esta escena es donde encontró Bernabé, digamos, esta escena es la que encuentra Bernabé en Antioquía, ¿no? Este panorama que era bastante difícil. Entonces, aún pensemos que en este lugar los cristianos que estaban en las iglesias tenían poco desarrollo, no podemos hablar de un evangelio de muchos años y mucho tiempo desarrollado, claro, porque eran los primeros momentos. Entonces, sí o sí tenían que apoyarse entre ellos, no había otra opción. Por eso Lucas escribe, y mucha gente fue agregada al Señor. Cuanto más ministraba Bernabé, el evangelio se hacía mayor, se volvía la multitud. Finalmente confesó, esto está más allá de mi capacidad, ¿sí? Además estoy exhausto. Sí, bueno, ya empezaba a haber problemas en cuanto al agobio, claro, en cuanto al ministerio. Pero Dios empieza a poner, a armar esos dúos, como dijimos al principio. Sí. Pero yo no te voy a dejar continuar. Ay, ¿no? No. El que quiera escuchar se va a tener que quedar ahí. ¿Cómo fue que Dios empezó a armar esos dúos? Ay, bueno. Porque justamente vos estás hablando de esa gente que estaba necesitando un cambio. Sí. Y me hiciste acordar a un tema que dice, dame un nuevo corazón. Ay, qué hermoso. Vamos a escuchar este tema de Quique Pavón. Y ya nos está contando, Ale, cómo empezaron a armarse esos equipos. No te muevas de ahí. Estás escuchando En Sala de Espera. Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor. Mas entiendo bien que necesito que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia y aquí me rindo en oración. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea viva en mi vida al andar. Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor. Mas entiendo bien que
necesito que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea viva en mi vida al andar. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea viva en mi vida al andar. Hermoso tema, verdaderamente necesitamos que Dios cambie nuestros corazones. Y acá tengo saluditos. Ay, ¿quién nos saluda? Acá nos escribe alguien que nos escribe todos los martes, dice que está disfrutando de su nieta, está de fiesta. ¿Y quién se imagina que es? Clotilde. Así que bueno, nos manda saludos, que nos quiere y pide oración por su hija Romina. Muy bien. Y tenemos también a Lilian que nos escribe, Sí. que nos está escuchando y nos manda bendiciones. Y hemos recibido un regalito hoy, Ay, unas sí. empanaditas de carne exquisitas de parte de Estela. Así que gracias, Estela, por este hermoso plato que nos has mandado. Te queremos y te mandamos un beso muy Y grande. Emilio Un que las beso. trajo. Ah, sí, gracias obvio. Emilio también. Así que bueno, continuamos después de estas hermosas y riquísimas empanadas, continuamos con la historia de Saulo, ¿sí? Estábamos hablando de, bueno, esta sociedad, este dúo de Saulo con Bernabé, ¿no? Ahora, ¿por qué fueron tan eficaces? Vos sabés que para ser eficaz en un dúo no tenés que ser igual al otro. Vos sabés Claro, que hay que no. como complementarse. Exactamente. Ah. Sería lo ideal complementarse. Entonces, las diferencias en ellos iban a ser un beneficio. ¿Por qué? Bernabé se había criado en Chipre, en un medio rural, insular, ¿sí? Porque Chipre es una isla. Saulo era de Tarso, un centro intelectual, y había sido educado en Jerusalén y en las disciplinas de la lógica, ¿no? Entonces acá uno podría hacer un cuadro a un lado Bernabé y a otro lado Pablo y ver las comparaciones, ¿no? Entonces uno era de un ámbito rural, el otro era de un ámbito muy urbano, intelectual, criado, digamos, en la disciplina, adiestrado en la disciplina de la lógica. Bernabé era un animador. Saulo, un inteligente predicador y un erudito en las escrituras. Bernabé rebosaba de amor y gran compasión. Saulo tenía una firmeza admirable y una determinación firme. Lo que decía era a cumplir. Bernabé se conectaba misericordiosamente con los menospreciados y maltratados. Saulo sentía una atracción natural por los intelectualmente curiosos. Entonces, fíjate como decía Qué Silvana, ¿no? sí. Eran muy diferentes, pero lo importante es que se complementaban y hacían como un gran dúo para establecer esa iglesia en Antioquía. Yo creo que justamente la teología aportada por Pablo, la organización y la estructura de estos dos personajes son los que hicieron que justamente allí establecieron una estructura tan fuerte de los cristianos ahí en Antioquía, que justamente la Biblia nos dice que en Antioquía es por primera vez que se menciona la palabra cristianos. O sea, a las personas que compartían esta misma doctrina se les empezó a llamar por primera vez cristianos en esta iglesia de Antioquía. Y es por esta, obviamente, esta tarea fabulosa que hacían Bernabé y Pablo, ¿no? Entonces todos los grandes personajes vamos a descubrir que
que tenían ese segundo violín, como mencionamos en un primer momento, y que después de hacer grandes cosas no sacaban la bandera de yo hice esto, sino que al contrario, pasaban un periodo de humildad y quizás hasta con problemas donde tuvieron que humillarse. Ejemplo, se me ocurre David, después que mató a Goliat, uno dice, bueno, ya había sido ungido como rey, como futuro rey, pero no era su tiempo, sino que después se fue a las colinas a seguir pastoreando las ovejas. Entonces, pero vos decís, ¿pero cómo? Tendría que haber sido ahí mismo, puesto por lo menos coronado había que esperar que el plan de Dios era ese. Primero tenía que terminar Saúl y después venía él con todos los honores, pero él se tuvo que retirar a seguir a su actividad antigua. Y así pasa con muchos. Bueno, Pablo también le había pasado eso al tener que retirarse a Tarso, ¿no? Entonces, vamos viendo algo, digamos, como para redondear y decir, bueno, ¿por qué fueron tan eficaces? ¿No? Principios que son fundamentos permanentes para ese ministerio compartido, ¿no? Porque atrás quizás el que uno ve como figura principal en un ministerio, están estos segundos violines. Entonces, claro, ¿qué es lo que Dios, y cuáles son esos principios que Dios establece para que se pueda armar esta atmósfera de cooperación entre las personas que forman un ministerio? Y estos son 3. En primer lugar, planes. En segundo lugar, personas. Y en tercer lugar, puntos. Y voy a explicarles por qué cada uno. ¿Por qué planes? Lo que Dios emprende, Él lo lleva a cabo. Esto tiene que ver justamente con el principio de los planes. La obra de Dios va a sobrevivir a todos nosotros. Entonces, o sea, Dios tiene un plan con todo esto, que es independiente a lo que vos hagas en este momento y en este lugar. Lo importante es que siempre estemos sobre ese plan que Dios trazó y no te apartes de Él. En segundo lugar, a quien Dios escoge, Él lo utiliza. Esto tiene que ver con el principio de las personas. Exactamente. La gente que Dios escoge nunca es perfecta, nunca vas a encontrar que son perfectos. Seremos perfectibles en todo caso. Y importante, ¿no? Me gustó. ¿Te gustó? Anótalo. Perfectible. Sí, una palabra para buscarla en el diccionario. Perfectibles. Y en tercer lugar, y ya cerrando, vieron que dijimos planes, personas, y nos queda esto de puntos. A donde Dios elige, Él te envía. Y eso tiene que ver con puntos, con lugares en específicos. Entonces, Dios te va en un momento determinado, puede que te envíe a hacer algo en un lugar puntual. Entonces, bueno, ahí es donde la obra de Dios tiene que ser completa, con ese o esos segundos violines que te van a estar acompañando. Qué bendición tener esos compañeros de camino, y uno ser suficientemente humilde como para reconocer, ¿no?, el valor de esos segundos violines, digamos. Tal cual, que son sin los ellos sería imposible digamos la perfección del ministerio. Tal cual, y no funcionaría, no. Solo es imposible. No. Yo me acuerdo cuando solo no vas a poder hacer, cuando Jetro le dijo a Moisés, vas a desfallecer, claro. Y es lo que ocurre. Entonces, qué bueno que podamos de a dos o en un grupo también aceptar ser un segundo violín. Total. No querer siempre ser el protagónico. El segundo violín es importante, entonces yo también tengo que aceptar, si me toca el rol de segundo violín, sentirme honrada y desarrollarlo de la mejor manera, ¿no? Es que Dios te preparó para eso, te va a preparar como para que vos puedas disfrutar de ser ese segundo violín. Qué maravilla. Ay, me encantó todo lo que Ale nos está diciendo, pero vamos a escuchar un temita musical. Vale. No te muevas de ahí porque hay mucho más, Pablo, esto no termina acá, ni te cuento lo que tenemos todavía para compartir. Este tema, que lo canta nada menos que Ricardo Montaner, se llama Vida Eterna. Estás escuchando En Sala de Espera. Tengo temor. Si tú existes, yo te hice,
te pensé antes de nacer. Si tú vives a mi vera, no te faltará abundar, ni a tus padres, ni a tus hijos, ni nación. Tengo siembra y cosecha solo, deja que te guíe mi palabra. Tengo mi reino de regalo y salvación de humanidad, deja que te guíe mi palabra. Tengo mi reino de regalo y salvación de humanidad. Yo tengo más, tengo gracia y gloria al que me siga y vida eterna. Si tú amas, si tú adoras, el amor yo lo inventé. Si no llegas a la hora de mi rapto esperaré. Si te impones en hacer tu voluntad, si no encuentras a quien dar tu carga, deja que te guíe mi palabra. Tengo mi reino de regalo y salvación de humanidad, deja que te guíe mi palabra. Qué hermoso, ¿no? Deja que te guíe mi palabra. Y eso es lo que estaban compartiendo, ¿no? Pablo y Bernabé, la palabra de Dios, que es la que nos guía. Y si vos querés escuchar la palabra de Dios y quizás el templo central acá de Hipólito Yrigoyen no te queda cómodo, o el mini estadio de Avenida La Plata no te queda cerca de tu casa, te pasamos los diferentes anexos que tiene nuestra iglesia para que te puedas acercar. En Lanús, Hipólito Yrigoyen 3547. Los servicios, días miércoles 19:30, los domingos 10 horas. En Quilmes Este, la calle Libertad 1448, los servicios, días miércoles 18 y 20 horas, los días domingos 9 y 18 horas. En Bernal Oeste, la calle Boedo 1734, los servicios, día martes 20 horas, sábados 20 horas, domingos 18 horas. En Berisso, avenida Génova 3143, entre 155 y 156, y los servicios son los domingos a las 19 horas. En Dolores, Juan Bautista Selva y Espora, los servicios sábados 19 horas. En Ezeiza, Pravas 141, a 2 cuadras de la estación de Ezeiza, los servicios son los días martes a las 20 horas y los domingos a las 10 horas. Y prontito se nos viene el anexo de Florencio Varela, ya vamos a estar comunicándolo por este medio. Tal cual, muchas gracias, Adriana. Bueno, y hablando de Pablo y de Bernabé, yo les quiero leer del libro de Hechos, capítulo 13, del versículo 1 al 4, porque es un poco la continuación de lo que Ale nos estaba comentando. Y dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía unos profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que había sido criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Por lo tanto, siendo enviados por el Espíritu Santo, ellos descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y lo que queríamos destacar, mejor dicho, Charles Swindoll es el que quiere destacar, es esta parte del ministerio de Pablo. Es una característica que vemos que se repite una y otra vez, y es la de los cambios. La palabra que mejor caracteriza la esencia de la obediencia, dice Charles Swindoll, es el cambio. Es posible que la sola mención de esta palabra nos causa como escalofríos, ¿no? Nos cuesta mucho el tema de los cambios. Conozco a muy pocas personas que le gustan
los cambios. El cambio amenaza nuestra comodidad. Te pone como nerviosa. Sí. Sí, genera ansiedad. Sí. ¿No? Interrumpe nuestra rutina y desafía nuestras prioridades, porque como que nos cambia todo Claro. el orden que teníamos ya establecido. Nos saca de contexto. Totalmente, ¿no? Sin embargo, dice Charles Swindoll, estoy convencido que una vida de obediencia nos resulta imposible si no estamos dispuestos a cambiar. Claro. Es cierto. Tenemos que estar dispuestos. Esto es mucho más fácil decirlo ¿Qué hacerlo? que hacerlo, ¿no? Cuando llega el momento, como que, epa, no estamos muy convencidos de que eso sea lo mejor. Existe la fuerte posibilidad, ¿no?, que los que están en este momento oyendo este programa estén enfrentando algún tipo de cambio en su vida, porque esto ocurre todo el tiempo. Por ejemplo, puede ser que tenga que ver con el trabajo, un cambio en su estado laboral. Claro. ¿Mm? Tal vez está ocupándose de los detalles para mudarse de ciudad, de país, o quizás después de esperar y trabajar muchos años esté llegando a que lo toma de sorpresa la jubilación, Sí. ¿no? Son cambios fuertes, Son ¿no? fuertes. Bueno, y podríamos llenar páginas de cambio, desde hijos que se están casando, desde bebés que están llegando, etcétera, etcétera, etcétera. El cambio es inevitable, es constante. Y justamente en el estudio de la vida de Pablo vemos cómo este extraordinario hombre de gracia y de firmeza manejó muchas crisis de cambio. Esto lo marcó de una manera que lo preparó singularmente justamente para después llevar adelante la tarea que Dios tenía planeada para él. Pablo no sabía que todavía le esperaban más grandes cambios, porque normalmente, ¿no es cierto?, nosotros pensamos, bueno, ya está, hasta ahora acá me quedo y viene otro cambio, y viene otro desafío. Nadie lo habría sospechado, pero la iglesia de Antioquía estaba a punto de perder a dos de sus pilares. Cambios y más cambios. Un diccionario da una definición maravillosa y un poco extraña de la palabra cambio. Dice, hacer diferente en algún detalle. Ah, qué interesante. Qué interesante, ¿no? Parece como uno dice que detalle, pero que como un detalle. Bueno, Flor de detalle, se olvidó de aclarar. claro, Era flor de detalle. son detalles, pero que no nos da vuelta la cabeza. También se habla de cambios como transformar, sufrir una modificación, volverse diferente. Tal vez eso explica el por qué el cambio es tan desafiante, porque no es fácil volverse diferente. Metamorfosis, diría. Sí. Sí, me suena Tal eso. cual. Aunque el cambio es bueno, rara vez es fácil o agradable. Nos atrae más seguir el camino cómodo, preferimos la ruta más transitada, o sea, porque Sí. ya conocemos todos los baches, ¿no? Pero el cambio nos conduce por senderos desconocidos. Abundan callejones estrechos y giros y curvas y contracurvas, y todo esto no nos gusta nada, nos genera mucha incertidumbre, mucha ansiedad Sí. y hasta miedos, ¿no? Así que bueno, es necesario que nosotros estemos dispuestos al cambio. Y acá ya Suito cuenta una historia de una familia, amiga, conocida de él, que perdió todo en un verano a causa de un incendio. Él vivía, tenía una hermosa casa, un hermoso lugar, había logrado establecerse. Sin embargo, el fuego comenzó por la parte baja. No tuvo mucho tiempo, avanzaba rápidamente. Él, para, digamos, elegir las cosas más importantes, hizo una lista. Para cuando terminó de hacer la lista, ya el fuego lo tenía encima, así que bueno, tuvo que agarrar a su familia y huir. Cuando sale, que se escapa, que se salva de morir él y su familia en el incendio, se da cuenta que lo único que tiene en la mano es la inútil lista, que no le servía para nada. claro. Lo perdieron todo. El fuego era, por supuestamente, increíblemente devastador, ¿no? Pero sin embargo se convirtió en un catalizador que produjo en ellos el cambio, convirtiéndolos en una familia más agradecida. En una palabra, el cambio los hizo diferentes. Fue increíble, dice Charles Swindoll, como algo tan terrible que
dio un vuelco total a su vida, sin embargo, como familias los volvió mejores, ¿no? El permitir que alguien nos moldee y nos convierta en algo diferente resulta incómodo y absolutamente doloroso. Los cambios muchas veces vienen a raíz del dolor. Si fuéramos como la arcilla, moldeable, flexible y fácil de rehacer, los cambios serían mucho más fáciles. Pero en general somos como la dura cerámica, ¿no? Frágil e inflexible. Claro. Acá hay algunos versículos que habla la palabra de Dios de cómo somos nosotros en la mano del alfarero. En Isaías 29:16 dice: ¿cómo trastornáis las cosas? ¿Acaso el alfarero será considerado como el barro? ¿Acaso lo que ha sido hecho dirá de quien lo hizo? ¿Él no me hizo? ¿Dirá lo que ha sido formado del que lo formó? ¿Él no tiene entendimiento? Nos cuesta que el alfarero nos moldee, ¿verdad? Como que reaccionamos y medio a veces hacemos preguntas. Isaías 45:9 dice: ¡ay del que contiende con su hacedor, siendo nada más que un pedazo de tiesto entre los tiestos de la tierra! Dirá el barro al que le da forma: ¿qué haces? Y nosotros a veces lo hacemos, ¿no? Sí, total. Dios, ¿qué estás haciendo con mi vida? ¿Qué estás haciendo con mi presente, con mi futuro? Y el solo hecho a veces de preguntarle por qué tal cosa, Claro. es como estar diciéndole, ¿qué estás haciendo? Claro, estamos cuestionando, ¿no? Romanos 9:21. ¿O no tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso común? A veces cuestionamos porque queremos ser como el otro vaso. Sí. Yo quiero la otra forma, no esta que me está dando Dios. Yo no quiero ser vaso, quiero ser jarrón. Claro. ¿No? Es muy humano todos Sí. en algún Y momento. sí, Cuando nuestra voluntad es como el barro, entendemos que ese cambio es inevitable si lo ponemos en las manos del alfarero. Y acá encontramos a alguien que recién Ale lo nombró, que entendió el tema de estar como el barro en las manos de su hacedor, y fue David. claro. David en el Salmo 51 describe muy bien esta situación. Él le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, por tu abundante compasión, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Termina diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. Es decir, él está pidiendo al Señor que cambie sus feos hábitos que lo tenían dominado desde hacía largo tiempo: la hipocresía, los pensamientos homicidas, el adulterio, las excusas de sus actos y una voluntad desobediente que lo habían alejado del Señor. Él reconoció: necesito un cambio de mi corazón y solo tú, Señor, puedes hacerlo. Él reconocía esta necesidad del cambio. La cirugía del corazón es la especialidad de Dios. Un cirujano Favaloro. cardiovascular. Experto de aquellos. Volviendo al libro de Hechos, vemos a Saulo y a Bernabé que estaban muy felices. Vamos a ver acá cómo se gesta este cambio. Ellos estaban en Antioquía, ministrando juntos, ¿no? Como recién nos Sí. contaba Ale, uno de los avivamientos más extraordinarios de la iglesia primitiva, de toda su historia. Es muy probable que algunos de los creyentes de Antioquía hubieran rechazado el pensamiento del cambio, por lo menos al comienzo, ¿no? ¿Cómo? Esto está creciendo, hay una toda revolución, la iglesia estaba fervorosa. Imagínate al que era jugador. Viste Claro. que habíamos dicho que había Sí. juego, que todo lo del el tema de la prostitución, decirle, no, ya esto no va más, tenés Claro. que ser de esta forma. Totalmente. Y mismo Saulo, que estaba ahí como que todo el mundo, él venía de un Tarso en el que nadie le daba bolilla. Sí. Y ahora se encuentra en Antioquía, que su palabra, como que todo el mundo está con todas las antenas escuchándolo. Podría él haber cuestionado: ¿cómo ahora voy a dejar todo esto? Dios le dice que se tienen que salir. Pero no hubo ningún tipo de cuestionamiento. Recordemos un poco, ¿no? la vida extraordinaria de Pablo, que estaba tan relacionada a su disposición a los cambios. Él
él había aprendido, ¿no?, a vivir irreprochablemente delante de Dios. Una luz en el cielo vino, lo convirtió, fue una transformación radical. Fue un cambio terrible, porque él era el perseguidor de la iglesia. Número uno, claro. Número uno. Y los mismos cristianos que le había perseguido una vez, ahora eran sus colegas en el ministerio. Claro. Qué miedito. Otro cambio, ¿no? Otro cambio grande para él. Luego viene a Arabia, cambia de ritmo, de estilo de vida, de ambiente. No sabemos bien qué hizo Dios, ¿no?, en la vida durante ese largo periodo sabático allá en el desierto, claro. Pero sí sabemos que Saulo cambió todo el tiempo. De allá fue a Damasco, luego fue a Jerusalén. Imagínense todo lo que tuvo que aprender, que crecer. Termina en Tarso. Estaba todo el tiempo cambiando, claro, cambiando de ambiente, cambiando de cuál era su posición en cada faceta de su vida, y volvía a cambiar. Muchos años vivió como un ermitaño realmente, y por fin un día escucha un toque a la puerta que le era familiar, era Bernabé que lo llama. Otra serie de cambios vienen a su vida, y finalmente en Antioquía, donde multitudes estaban pendientes de una de sus palabras, viene otra vez el cambio. Claro. ¿Cómo tenía que estar su corazón preparado para todo esto? Porque los cambios venían de parte de Dios. La iglesia de Antioquía era la iglesia ideal, ¿no? Se había convertido con un increíble crecimiento espiritual. El personal que estaba a cargo, digamos, como recién nos comentaba, era el equipo perfecto del primer siglo. Claro. Qué un bueno. equipo explosivo, digamos. Claro, totalmente, ¿no? Qué alineación formaban ahí Bernabé, Simón, claro, Lucio, Manaén y Saulo. Los creyentes de Antioquía estaban bajo la influencia de 5 excelentes profetas, predicadores y maestros. Cada uno había sido llamado, dotado, consagrado y apartado para la obra del Señor. Qué maravilloso que era todo esto. La iglesia florecía con el alimento de la carne sólida de la palabra. Estaba para hacer otra enramada. Sí. Tal cual. No, estaba pensando en los 5 ministerios que tenemos, ¿no? Que evidentemente cada uno de ellos representaba a uno de esos ministerios en específicos. Tal cual. Y cómo era la dieta de esa iglesia, por la enseñanza de 5 monstruos eran, claro, ¿no?, de la palabra. Grosos, dirías vos. Grosos. Charles Spurgeon, hablando sobre justamente cómo tiene que ser un sermón, él decía, toda clase de sermones deben tender a la ilustración de los oyentes, y las doctrinas enseñadas deben ser sólidas, importantes y abundantes. No subimos al púlpito solo con el objeto de hablar, sino que tenemos que comunicar instrucciones de la mayor importancia, y por lo mismo no podemos emplear el tiempo diciendo cosas fútiles por bonitas que sean. Qué bueno. Nada puede sustituirse Excelente. En vez de la enseñanza. Sí, es fundamental que te quede una enseñanza, porque obviamente. la memoria es muy frágil, entonces si es todo hablar, No. después se pierde. No, necesitamos el punto 1, 2 y 3. Sí, Exacto. Como para poder escribirlo y después Fijarlo, rememorarlo, claro, y fijarlo, obviamente. Y esto era lo que estos 5 monstruos de la palabra le daban a la iglesia de Antioquía, por eso crecía de esa manera, porque el alimento era sólido y contundente. Entre los factores más importantes que hay que considerar en cuanto a cuál iglesia asistir uno y su familia, está en primer lugar el compromiso de esa congregación de ofrecer siempre una buena enseñanza. O sea, Bien, yo tengo que qué mirar lindo. eso al momento Claro, de me elegir. gusta, sí. No es suficiente ir a una iglesia simplemente porque tenemos amigos que van allí o porque disfrutamos de cómo toca la música. Necesitamos de una buena comida para sobrevivir. Bien. Si usted es como yo, dice Charles Swindoll, su alma anhela una dieta regular de buena comida para alimentar, fortalecer y robustecer su vida. Sí, somos ovejitas que queremos buenos pastos. Y sí. Tal cual. Por eso nosotros no nos movemos de acá. Claro. Debió haber sido estupendo ver a Saulo de Tarso abrir los antiguos rollos del Antiguo Testamento y oírlo enseñar la palabra de Dios. Qué momento. Dios mío. Wow. No puedo sino imaginar cómo crecían esos bebés en Cristo, saboreando y engullendo cada rico bocado de verdad divina. De repente, dice Charles Swindoll, ¿no?, me siento envidioso.
Y Ananías debe haber dicho, ese es mi pollo. Tal cual, tal cual. ¿Puede usted imaginar cómo reaccionarían algunos hoy cuando le dicen, bueno, me llevo a Pablo, me llevo a Bernabé? Debes estar bromeando. ¿Vas a tomar 2 de los 5 chefs para enviarlos a otro restaurante? Nos vamos a morir de hambre. ¿Te vas a llevar 2 de los mejores maestros de adultos que tenemos en la iglesia para llevarlos a algún campo misionero distante? Eso es las 2/5 partes de nuestro liderazgo. Claro. No podemos permitir que estos hombres se nos vayan, ¿no? Eso es la reacción humana, pero la verdad es que esto no ocurrió en Antioquía. No ocurrió. La iglesia entendió que era el Espíritu Santo que los estaba llevando. Qué madurez. Sí. Totalmente. El Espíritu dijo, es tiempo de hacer un cambio. ¿Quién lo hubiera pensado? Pero Dios abunda en sorpresas, ya que Él ve todo el panorama, mientras que nosotros nos concentramos principalmente en el aquí y ahora. Así que cuidado con eso. Como ocurrió en Antioquía, Dios muchas veces ve un ministerio cuyas operaciones se están realizando sin problemas y dice, esa persona tiene que salir y esta otra debe permanecer. Muchas veces nos aferramos mucho a algunas personas, por lo que Dios tiene que arrancárnoslas de las manos y darnos las gracias que nos permita dejarlas ir, a fin de que sus siervos escogidos puedan obedecer. El egoísmo quiere conservar y no soltar. Claro. Sí, sí. El cambio, ¿saben qué es, chicas? ¿Qué es? Aventura. Uy, qué buena definición. Primero habías dicho cambio igual a obediencia. Sí. Y ahora cambio Es igual a aventura. a aventura. Ah, buenísimo para anotar eso, ¿eh? Y la aventura ensancha nuestra fe. Qué bueno. Interesante. Todo esto significa crecimiento. Y el crecimiento se produce dentro de nosotros cuando enfrentamos riesgos. Hay que marchar de frente. La fe y los riesgos van de la mano. Claro, con una, digamos, fiel conciencia de que Dios te está enviando. Una mentalidad cautelosa, o sea que está siempre midiendo, ¿no? Todo, Sí. lo hago, no lo hago, podré, no podré. A veces yo escucho una frase que mucho, esa frase de, bueno, voy a estar si Dios quiere, lo voy a hacer si Dios quiere. ¡Y Dios quiere! Sí. Sí, total. Pero a veces somos tan cautelosos que eso exige muy poca fe y no involucra para nada el elemento de la aventura. Claro. Hay una palabra para calificar a los que no se arriesgan para nada en la vida. ¿Saben cómo se llaman? No. ¡Aburridos! Volvemos de nuevo a Antioquía. La escritura dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Qué nobleza, ¿no? Qué reconfortante, no hubo preguntas, no hubo ningún tipo de sospecha, nadie se aferró egoístamente a esos 2 hombres como si les pertenecieran. Eso sí que fue un cambio. Bernabé y Saulo se lanzaron a una aventura totalmente nueva en una tierra extraña y frente de ellos, ¿quién iba? El Señor. Mientras que tenían todo el respaldo de la iglesia de Antioquía. Claro, qué bueno eso. Claro, eso es importantísimo. El Señor adelante y la iglesia como apoyo. Claro. Total. Ahora, no se trataba de un crucero de placer. La vida se les hizo muy peligrosa porque justamente era una aventura. Los rigores fueron tales que el joven Juan Marcos, que después más adelante vamos a tocar ese punto, tuvo que abandonar el equipo y volverse a casa. Ah, ¿qué habrá hecho? Y plin, lo dejamos para un ¿Qué próximo habrá programa. pasado? Mientras estuvo en Listra, Saulo fue apedreado y dejado por muerto. Imagine, ¿dejaron Antioquía para esto? Claro, ¿no? Qué buen viaje misionero ese, ¿no? Ajá. El servir en el centro de la voluntad de Dios puede ser peligroso, pero ya sea en tiempos de relativa tranquilidad o de las peores dificultades, el principal fundamento es el mismo. La obediencia exige cambios.
Y hay más, pero se nos terminó el programa. Y Ay, tengo no me saludos. digas. Ay, a ver. Sí, tengo a Mariel Villanueva que nos dice que es muy lindo el Mariel. programa y nos manda besos para todas. Y Lidia Herculano, creo que es el apellido, de Bosques, pide oración por su vida, nos escucha y le gusta el programa. Gracias por sus llamados y las vamos a poner en oración, obviamente. Qué bueno. Por supuesto. Y tenemos más cambios, más Pablo. Pero bueno, la hora, yo les avisé, era mucho el material, Sí. se fue. Así que vamos a cerrar el programa deseándoles que tengan un hermoso fin de semana, que Dios los bendiga y nos estaremos reencontrando el próximo martes, ¿sí? El próximo A martes la misma acá. hora A la y misma por el hora. mismo dial. Por el mismo dial. Y nos despedimos, ¿saben con quién? Hoy estamos con Ricardo Montana. Ay, sí. Ay, qué Vamos bueno. a escuchar un tema de él que se llama nada menos que el Salmo 139. Escuchalo porque la letra es preciosa. Que Dios los bendiga. Estás escuchando En Sala de Espera. Tengo temor. Conoces desde lejos cada pensamiento y ya sabes lo que siento sin tenerte que hablar ni una palabra. Tú conoces mi angustia, conoces desde luego mis debilidades. Y aunque me esconda en lo oscuro, no me oculto de ti, porque lo claro y la noche para ti son lo mismo. Lo sé, no lo digas, que tu amor es infinito. De tu mar de sentimientos me has bañado y la vida me has escrito, porque adorarte se me viene del alma y mi amor al compararte parece una semilla de mostaza. Adorarte se me viene de golpe cuando siento, cuando vienes a abrazarme. Conoces lo feliz que soy contigo cerca, sobre todo si me llenas con tus dones de amor, de tus palabras y tus manos yo puedo saciarme. Lo sé, no lo digas, que tu amor es infinito. De tu mar de sentimientos me has bañado y la vida me has escrito, porque